profesor Gilberto Tobón Sanín es abogado, especialista en análisis político, magíster en ciencia política y con estudios doctorales en filosofía. Ha producido varios textos sobre el mundo del derecho, sobre el análisis político, sobre asuntos agrarios y fue profesor de la Universidad Nacional, hoy pensionado de esta, al igual que ha sido profesor de varias universidades del orden nacional y departamental. Yo le digo al profesor Edgar, no me vuelvan a invitar a conferencias, que yo soy muy pesimista, ustedes son muchachos jóvenes, llenos de sueños y esperanzas. ¿Cierto? Yo era un tipo muy pesimista con la sociedad colombiana, pues una sociedad atroz, deformada, es decir, pero estoy de acuerdo con la paz, porque es que me parece que, sencillamente me parece que las fuerzas del Estado colombiano prácticamente son la otra medalla de la cara de las FARC, que también son horrorosos. Y es que esta guerra sí no se acaba, no se acaba. No. Si eso ocurriera, si los guerrilleros se quedan afuera y los de derecha se van para adentro, la guerra sigue. La guerra sigue, porque tienen los recursos. Lo primero de una guerra es qué recursos los tienen para hacerlo. Entonces, Hochi con todos los marranos, perdóneme pues que me exprese así coloquialmente, para afuera todo el mundo, para afuera. Borrón y cuenta nueva. Ley de punto final, sí. Que en Argentina la ley de punto final después la tumban. Puede que la tumben, pero mientras tanto hay paz. Y acá que la tumben, aquí es muy lento todo. De aquí a que la tumben ya nos hemos muerto y a lo mejor está muy aclimatada la paz. Yo voy a hacer un resumen lo más corto posible de lo que es una estructura política y social en la sociedad colombiana para poder entender cómo son las prácticas políticas, ¿cierto? El Estado colombiano no es un Estado moderno, ni es un Estado constitucional, ni es toda esa basura que enseñamos los profesores en las facultades de Derecho, eso no es cierto. El Estado colombiano es un Estado premoderno y patrimonial, o sea, el Estado es un patrimonio, un botín que hay que capturarlo. Comienza un fenómeno económico abrumador y cada vez más creciente, que es el proceso de acumulación de grandes masas de capital dinero a través de las rentas del narcotráfico, el cual para operar tiene que operar protegido por el Estado. Es imposible operar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿quién los protege? La policía, el ejército, los jueces, los políticos protegen todo eso y se benefician de eso, ¿no? Se enriquecen con eso. Entonces, la política colombiana está basada en el clientelismo, o sea, en los favores. El político hace favores y con eso crea una cauda, ¿no es cierto? Pero en los últimos años ha habido una variante todavía más dañina y más dramática. Ya no es el favorcito que te hace el político, el diputado, el concejal, el representante de la Cámara, no, ya es los contratistas del Estado que te entregan millonadas a cambio de que tú le vas a entregar los contratos, y los dineros ilegales del gasterismo organizado, articulado a los partidos políticos, articulado, que te entregan tulas gigantescas llenas de dólares. ¿Quiere un ejemplo? El profesor Chomil. En el siglo XXI, ¿dónde se ganan las elecciones, hermano? En la registraduría. En la noche donde salen, ahí se ganan. ¿Se ganan con qué? Con plata. Para que se asombre pues usted. Una curul de senador se la sacan a usted limpiecita por 3.000 o 4.000 millones de pesos. Póngalos ahí en efectivo esa noche. Y verá que le gana por 100, 200 o 300 votos al que le estaba riñendo. La corrupción puede tener controles relativos.
aquí uno de los personajes más corruptos de este país, que en paz descanse, como dicen la señora, Julio César Turbay Ayala, produjo frase filosófica, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer con la corrupción, doctor Turbay? Dijo, la reduciría a sus justas proporciones. Hágame el favor, hágame el favor. Pero es que es verdad, o sea, corrupción, si usted lee la historia política, la historia de Roma, Grecia, la historia de Occidente, siempre el político, no hay políticos veraces, Nacho. El político veraz fracasa. Merleau-Ponty, filósofo francés, en homenaje a Maquiavelo en 1957 en Florencia, pronunció esta frase lapidaria y hermosa: la política es el arte del simulacro. Todo. Y eso se sigue haciendo, eso no se ha acabado. Sigue habiendo procesos 8.000, lo que pasa es que no se hacen públicos. Hay una cosa que los politólogos llaman el mercado político. Hoy en día, siglo XXI, a nivel mundial, un político se vende como vender un producto mercantil cualquiera, un jabón, un desodorante, cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, usted va a ser candidato, entonces usted no puede vestir así, usted no puede hablar así, usted, venga, lo primero que le buscan es una asesoría estética, ¿no es cierto? Venga, pues, organícese, pues, preséntese, ¿no es cierto? Y hay publicistas, hay manipuladores de opinión, ¿cierto? Manipuladores de opinión, expertos en eso, ¿no es cierto? Los partidos políticos a nivel mundial están en crisis, en nivel mundial. En Francia acaba de ganar un sujeto astuto, Macron, ¿no es cierto?, que se salió de los partidos. No es que él no sea parte o representante de esa burguesía francesa, lo es y a muerte, ¿cierto? Nos hizo creer que se había salido, eso es lo que está pasando. Claro. O se salió porque le convenía. No, el arte del engaño, nos hacen creer. Por eso. Pero, ¿qué es lo que está mostrando? Que la política, un fenómeno fantasmal e hipócrita, que es el de la antipolítica, ¿no? Entonces un tipo sale mechudito, ¿no es cierto?, de blue jeans, con posición de lugar, ¿no es cierto? Yo soy la antipolítica, ni uribista ni antiuribista, ni me subo ni me bajo, ¿no es cierto? No ni me comprometo ni con limonada. Sí, ni chicha ni limonada, no me comprometo con nada, con gobernar, con mis amigos, ¿no es cierto? Y lo que vaya entrando, ¿cierto? Oiga, fue Esa es la demasiado directo usted con el antipolítica, ejemplo. y eso da resultados en momentos de crisis. Usted me preguntó en las charlas que quién se había robado Reficar. Yo le dije, Nacho, un piano de cola no se roba solo. Y te dije, lo robaron los dos. Porque es que cómo se va a robar unos 6.000 millones de dólares si no está en el curibito del poder. Es imposible, es imposible. Entonces, te quiero decir lo siguiente. La política está totalmente copada por el dinero en este momento a nivel mundial. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que es una fatalidad de hace unos 4 años. No hay límites al aporte a las campañas. O sea, como quien dice, ustedes, grandes capitalistas, pongan el presidente de su país, listo, lo pagan de contado. Lo pagan de contado. ¿Cuánto vale esa presidencia? Vale tanto tenga, yo doy la plata. El líder es el caudillo de derechas, Álvaro Uribe, ¿cierto? Ese es el líder. Entonces, ese es el juego que va a haber. Si él puede poner candidato, el punto es si va a administrar en cuerpo ajeno o el que llegue también no va a traicionar como santo. Este último gobierno del Taur Santos, así lo llamo yo, ¿cierto? Sí, pues es un jugador profesional de póker. Eso es lo que él juega, jugador profesional de póker. Entonces, eso es un gobierno que va a entregar en un desastre y en una decadencia total, absoluta, ¿cierto? Crisis económica completa, ¿no es cierto? Los acuerdos de paz en entredicho, ya la Corte empezó a bombardearlos, ¿no es cierto? Porque él en su inteligencia nombró a una señora conservadora que era
la secretaria jurídica, él no puede votar nada de los proyectos que a él le interesan. Además, la inteligencia del tipo, ¿cierto? No puede votar nada. Y nombrar pastorcito mentiroso a Carlos Bernal Pulido, destacado profesor de la Universidad del Externado, que se sabe de memoria a Robert Alexis. Entonces, esto es un país cantinflesco. Este país da risa, Nacho. No, honestamente. o sea, a mí no me da rabia, me da risa. ¿Cierto? Entonces, todo se reduce finalmente a la coartada de Samper, que es la coartada del cantinero. Cuando yo fui juez hace 40 y punta de años, mataban a una persona en el bar del pueblo. Entonces uno iba a hacer la reconstrucción, en esa época había reconstrucción. Hombre, cantinero, al tipo lo mataron aquí en la barra. Sí, doctor, aquí en la barra. Y vos viste, doctor, yo no vi, yo me volteé en ese momento a servir un aguardiente y fue a mis espaldas, Entonces, Samper fue a mis espaldas, el alcalde, se le llevaban el secretario, no me di cuenta, si hizo cualquier cosa le hizo a mis espaldas. Entonces uno dice, hombre, es decir, el país somos todos idiotas. El ciclo de la política latinoamericana es un péndulo que oscila entre las oligarquías populistas, ¿no es cierto?, y las dictaduras. Populistas también. Claro, Ambas, sí. Ambas, ¿no? Es un péndulo. No es un péndulo que oscile hacia la democracia real, no, jamás. No, ese voto en blanco es como una terapia de la persona que está hastiada. Mental, que llamamos. Sí, para no Una tener que ir donde el catarsis. psicoanalista y gastarse 200.000 pesos en una sesión, diré, voy a votar en blanco contra todos estos bellacos, ¿cierto? Pero, hombre, ¿dónde ha ganado el voto en blanco? Ganó en Bello. En Bello y no sirvió para nada. Pues, ¿para porque qué va- quedaron los mismos. Pero ¿para qué iba a servir? ¿Para qué iba a servir? ¿Qué opina usted del senador Robledo? Vea, el senador Robledo es un senador inteligente, muy documentado. Desgraciadamente maneja un discurso de izquierda como militante que fue del MOIR, donde el hombre no se da cuenta que Mao Zedong ya se murió, ¿cierto? Él piensa que todavía la revolución china está funcionando y que... Es un extraordinario senador. No le dijo sino verdades a Néstor Humberto Martínez. Néstor le dijo en su cara, tramposo, vos sos una ficha de Luis Carlos Sarmiento, estás tapando lo que él hizo en Odebrecht, etcétera, etcétera. Ejemplos, ¿quieres un ejemplo? ¿Cuándo es que van a meter a la cárcel a Moisés Melo, el gerente de Corfi colombiano? Nunca. ¿Usted cree que es...? Nunca. Le voy a explicar cómo funcionan las cosas. A ver. Vea, el país está diseñado para robar. ¿Por quiénes? Por los legisladores y el presidente de la República. Entonces, figuras, principio de oportunidad. Entonces usted llega y monta una bandola y se monta de gobernador, de alcalde, de ministro. Listo, vamos a robarnos el presupuesto. Se lo roba. Robe bastante para que tenga suficiente dinero para pagar fiscales y jueces para que lo manden para la casa. Eso hay que pagarlo y de contado, Nacho. Pagar buenos abogados influyentes que lo lleven allá, ¿cierto? No he hecho discursos de izquierda. La izquierda, con la caída del muro de Berlín, se evidenció que el socialismo real era un fracaso. Era un fracaso. Era la economía de la escasez permanente. Vaya a La Habana para que vea si va a una farmacia y pregunta por una toalla higiénica, no existe. Y la izquierda de No Venezuela, existe. por ejemplo. Perdonen, es la economía de la escasez permanente. Ve a Venezuela, atrapada en unos demagogos vinculados orgánicamente al narcotráfico. Orgánicamente. Son una bandola de narcotraficantes. El Diosdado y toda la gentuza que está allá y los militares.
Vea, Fernando González, filósofo antioqueño, decía a propósito de Eduardo Santos, cuando yo llegué a Bogotá y hablé con él y lo vi con ese bigotico, vi que me iba a traicionar y pensé, en Bogotá le nace pelo al marrano. No, Fernando González. Sí. O sea, usted cuando habla del centralismo de los bogotanos, son odiosos, son elegantísimos, no roban, estafan, ¿cierto? Vienen de la estafa, de la elegancia, ¿dónde está la plata de Isagen? ¿No? Otros tan elegantes, ¿dónde está la plata de Isagen? ¿Cierto? Le quiero decir esto, Nacho. No se desespere, yo no soy profeta, yo no soy un predicador. Hay una luz al final del túnel. El Es túnel un de tren Occidente, que viene ¿será? en contravía, es un tren que viene en contravía. Vea, transformar una sociedad, no voy a decir lo más dramático de todo, donde no solamente su clase dirigente, sino el pueblo está corrompido, es muy complicado. El pueblo colombiano está corrompido. Por una teja Mire, de don ternera. Felipe Úsuga lo tiene usted aquí, pero duro, dice. ¿Cómo se nota que el señor no conoce a Cuba? Lo invito. No hay vagos, no hay marihuaneros, la gente se muere de vieja y no de hambre. Son los mejores médicos. Y dice una cosa, aquí lo que necesitamos definitivamente es que se monte quién. Gustavo Petro. Vea, dígale al señor Felipe Úsuga que no se mueren de nada de eso, sino que se mueren de aburrimiento, pese a que son del Caribe.